Únete con Nova a un mundo más extraño que el de ciencia ficción, en el que se juega quebrantando algunas normas y donde un nuevo concepto del universo nos lleva más allá de los límites de la imaginación. Estamos en el mundo de la teoría de cuerdas, un modo para describir cada fuerza y toda la materia, desde un átomo a la Tierra o los confines del universo. Desde el inicio de los tiempos hasta el instante final. Una teoría única que lo explicaría todo. Nuestro guía en este mundo tan arriesgado es Brian Greene, escritor de éxito y físico. Y por mucho que venga, nunca termino de acostumbrarme. ¿Podrá ayudarnos a resolver el mayor rompecabezas de la física moderna? ¿Por qué nuestra concepción del universo se basa en dos leyes que se contradicen? Einstein se tomó este dilema como un desafío, pero no pudo dilucidarlo. Décadas más tarde, quizás estemos muy cerca de dar un gran paso. La solución está en las cuerdas, unas pequeñas partículas de energía que vibran como las cuerdas de un cello, una sinfonía cósmica como corazón de toda la realidad. Pero ahí no queda todo. Hay universos paralelos y 11 dimensiones, y la mayoría de ellas no las hemos percibido jamás. Puede que vivamos en un universo con más dimensiones de las que alcanzamos a ver. Aquellos que han defendido la existencia de otras dimensiones han sido tildados de locos. Se les ha tratado como lunáticos. Un espejismo de la ciencia y las matemáticas, o la teoría definitiva para todo. Si la teoría de cuerdas no logra proporcionar alguna predicción demostrable, nadie debería tomársela en serio. ¿Es eso una teoría física o un pensamiento filosófico? Una cosa hay segura. La teoría de cuerdas ya nos ha demostrado que el universo es mucho más extraño de lo que nos imaginábamos. A continuación, todo empezó con una manzana. El logro de las ecuaciones de Newton se produjo gracias a la necesidad de comprender los planetas y las estrellas. Y hemos avanzado mucho desde entonces. Einstein proporcionó al mundo una nueva imagen de lo que constituye la fuerza de la gravedad. Los defensores de la teoría de cuerdas se han atrevido a llegar más lejos que él. Pero ¿se encuentran cerca de alcanzar su sueño? No dejen de ver el universo elegante. Se trata de un secreto conocido por pocos, pero desde hace más de medio siglo, una negra nube se cierne sobre la ciencia moderna. He aquí el problema. Nuestro concepto del universo se basa en dos teorías diferentes. Una es la teoría de la relatividad general de Einstein. Nos ayuda a estudiar las partes más grandes del universo, como las estrellas y las galaxias. Pero los elementos más diminutos, como los átomos y las partículas subatómicas, se rigen por unas leyes diferentes denominadas mecánica cuántica. Estas dos teorías son increíblemente fiables en su propio campo, pero cada vez que tratamos de combinarlas para resolver los misterios más profundos del universo, se produce una catástrofe. Tomemos como ejemplo el inicio del universo, el Big Bang. En aquel momento, una pequeña partícula estalló con violencia. Durante los siguientes 14.000 millones de años, el universo se expandió, enfriándose hasta formar las estrellas, las galaxias y los planetas que vemos hoy en día. Pero si rebobinamos esta película cósmica, todo aquello que se expande comienza a reagruparse. De modo que el universo pierde tamaño, aumenta su temperatura y su densidad mientras se acerca de nuevo al inicio de los tiempos. Al alcanzar el Big Bang,
Cuando el universo es extremadamente pesado y pequeño, el proyector se atasca. Nuestras dos leyes de la física, al combinarlas, se vienen abajo. Pero, ¿y si pudiéramos unificar la mecánica cuántica y la relatividad general para ver la película cósmica al completo? Puede que un nuevo conjunto de conceptos llamado teoría de cuerdas sea capaz de hacerlo, y de ser correcta supondría uno de los mayores logros de la historia de la ciencia. Quizá la teoría de cuerdas llegue a explicarnos todo lo que existe en la naturaleza, desde las partículas de materia más pequeñas a los confines del universo, utilizando una misma base, unos diminutos hilos de energía vibrantes llamados cuerdas o supercuerdas. Pero ¿por qué resulta necesario reescribir las leyes de la física para seguir adelante? ¿Qué importancia tiene la incompatibilidad de ambas teorías? Bueno, lo podemos ver de este modo. Imaginemos un mundo en el que no hay un único código de circulación, sino dos legislaciones diferentes al respecto que se contradijeran. Como ven, sería muy confuso. Para comprender algo así, tendríamos que unir ambos códigos para crear unas normas unificadas más lógicas. Trabajamos asumiendo que existe esa teoría y esa es nuestra tarea, ser lo suficientemente inteligentes y emprendedores para averiguar cuál es. No tenemos garantías de ello. No hay ningún signo divino que indique que vayamos a lograrlo. Pero esperamos dar con una teoría unificada que lo gobierne todo. Pero antes de dar con esta teoría, debemos embarcarnos en un viaje de fantasía para ver por qué ambas leyes se contradicen. La primera parada de nuestra travesía es el terreno de los objetos de mayor tamaño. Para describir el universo a gran escala, utilizamos una serie de leyes. La teoría de la relatividad general de Einstein, la cual explica el funcionamiento de la gravedad. Nos muestra el espacio como una especie de cama elástica, un suave tejido que los cuerpos pesados, como las estrellas y los planetas, pueden deformar y estirar. Según esta teoría, dichas curvaturas generan lo que sentimos como la gravedad. Es decir, la atracción gravitacional que mantiene a la Tierra en su órbita alrededor del Sol no es más que nuestro planeta siguiendo los contoneos que el astro rey forma en el tejido espacial. Pero el espacio va mucho más allá de esta versión tan agradable, suave y delicada que describe la teoría de la relatividad. Para comprender el universo de lo extremadamente pequeño debemos utilizar otras leyes, las de la mecánica cuántica. Como veremos, la mecánica cuántica nos aporta una visión tan diferente de la de la relatividad general que parece que cada una describe un universo completamente distinto. Para observar el conflicto entre ambas teorías, necesitamos reducir nuestro tamaño hasta lo inimaginable. En nuestro recorrido abandonamos los grandes cuerpos y nos adentramos en el terreno de lo microscópico. La imagen del espacio en la que todo se comporta de manera predecible se transforma en una estructura mucho más insegura. Y si seguimos reduciendo nuestro tamaño hasta aparecer miles y miles de millones de veces más pequeños que las partículas de materia más diminutas, como los átomos y sus componentes, las leyes de este entorno, las de la mecánica cuántica, aseguran que el tejido del espacio se vuelve accidentado y caótico. Al final, llegamos a un mundo tan turbulento que parece desafiar al sentido común. Aquí abajo el espacio y el tiempo se modifican y distorsionan tanto que los conceptos tradicionales de izquierda y derecha, arriba y abajo,
e incluso antes y después se desmoronan. No hay modo posible de saber si estoy aquí o aquí, o en ambos lugares a la vez. O puede que estuviera aquí antes de llegar. En el mundo de la cuántica no se puede analizar todo. Se trata de un mundo intrínsecamente salvaje y frenético. Las leyes de la cuántica son muy diferentes a las que estamos acostumbrados. ¿Acaso es eso sorprendente? ¿Por qué ha de obedecer el mundo de los átomos las normas a las que estamos acostumbrados, las que se aplican a manzanas, naranjas o al caminar por la calle? ¿Por qué iba a comportarse ese mundo de la misma manera? El concepto variante y nervioso de espacio y tiempo, descrito por la mecánica cuántica, es radicalmente distinto al tranquilo, ordenado y geométrico del que trata la relatividad general. Pero creemos que todo, desde el frenético baile de las partículas subatómicas a las majestuosas rotaciones de los planetas, se puede explicar mediante un solo principio de la física, una ecuación única. Lo que necesitamos es una teoría que abarque lo microscópico y lo gigantesco al mismo tiempo. Que albergue tanto a la mecánica cuántica como a la relatividad general. Y que no se venga abajo nunca, jamás. Para los físicos, encontrar una teoría que unifique ambas supone su santo grial, ya que tal marco de trabajo nos proporcionaría una única teoría matemática que describiría todas las fuerzas que rigen nuestro universo. La relatividad general aclara la más familiar de dichas fuerzas, la gravedad. Pero la mecánica cuántica analiza otras tres. La fuerza nuclear fuerte, la responsable de mantener a los protones y los electrones unidos dentro del átomo, el electromagnetismo, que produce la luz, la electricidad y la atracción magnética, y la fuerza nuclear débil, la causante de la descomposición radiactiva. Todos los acontecimientos de nuestro universo, desde la división de un átomo a la formación de una estrella, se deben a la relación entre estas tres fuerzas y la materia. Albert Einstein pasó los últimos 30 años de su vida buscando un modo de describir las fuerzas de la naturaleza en una sola teoría. Y puede que ahora la teoría de cuerdas haga realidad su sueño. Durante siglos, los científicos han descrito los componentes básicos de la naturaleza, los átomos y las partículas de su interior, como pequeñas esferas o puntos. Pero la teoría de cuerdas afirma que el corazón de todo fragmento de materia lo forman unos pequeños hilos vibrantes de energía llamados cuerdas. Y una nueva generación de científicos cree que estos minúsculos hilos son la llave para unificar el mundo de lo diminuto y de lo gigantesco en una sola teoría. El concepto de una teoría científica que ya tenemos entre las manos y que pueda responder a las preguntas más básicas resulta muy atractivo. Durante unos 2000 años, la física se ha estado basando en una especie de juego de billar. El concepto de las cuerdas supone todo un cambio, porque dejamos de centrarnos en esas bolas de billar para pensar en algo parecido a los espagueti. Pero no todo el mundo está enamorado de esta teoría. Hasta ahora, no se ha desarrollado ningún experimento que demuestre la existencia de estas cuerdas. Se lo explicaré sin rodeos. Hay físicos y defensores de la teoría de cuerdas. Es una nueva disciplina. O si quiere, un nuevo tumor. Llámelo como quiera. Pero el caso es que se centran en hechos con los que no se puede experimentar.
Los defensores de esta teoría lo niegan, pero se trata de una rama de la física que no se puede analizar. No proporciona predicciones que guarden relación alguna con los experimentos que se pueden llevar a cabo en un laboratorio o con las observaciones que se pueden realizar en el espacio o mediante telescopios. A mí me educaron para creer, y aún estoy convencido de ello, que la física es una ciencia experimental. Trata con resultados de experimentos o, en el caso de la astronomía, de observaciones. En un principio, muchos científicos consideraron que la teoría de cuerdas era demasiado descabellada. Y la verdad, su evolución, plagada de giros, cambios y casualidades, solo la hacía parecer más inverosímil. De hecho, incluso su origen se ha convertido en una especie de leyenda que dice así. A finales de los 60, un joven físico italiano, Gabriele Veneziano, buscaba un grupo de ecuaciones que explicara la fuerza nuclear fuerte. Ese pegamento tan poderoso que mantenía unidos los protones y neutrones del núcleo de cada átomo. Parece ser que, por casualidad, se encontró con un libro antiguo de matemáticas. Y en su interior encontró una ecuación de 200 años de antigüedad creada por un matemático suizo, Leonhard Euler. Veneziano descubrió con asombro que las ecuaciones de Euler, consideradas durante mucho tiempo una simple curiosidad matemática, parecían describir la fuerza nuclear fuerte. Publicó inmediatamente un artículo con dicha información y se hizo famoso por su accidental descubrimiento. En ocasiones, leo en algunos libros que este modelo se creó por casualidad o que lo encontré en un libro de matemáticas, y eso no me sienta nada bien. La verdad es que fue el resultado de todo un año de trabajo, y elaboramos la teoría de cuerdas de manera fortuita. Poco importa cómo fue descubierta, pero la ecuación de Euler, la que explicaba de forma milagrosa la fuerza nuclear fuerte, cobró vida propia. Esto supuso el nacimiento de la teoría de cuerdas. Tras circular entre compañeros, la ecuación de Euler acabó escrita en una pizarra frente a un joven físico estadounidense, Leonard Susskind. Aún recuerdo la fórmula. Era así. La observé y dije, es tan sencilla que hasta yo puedo deducir lo que es. Susskind se retiró a su ático para investigar. Creía que aquella antigua fórmula describía matemáticamente la fuerza nuclear fuerte. Pero bajo aquellos símbolos abstractos descubrió algo nuevo. La analicé y le di miles de vueltas sentado en mi ático durante unos 2 meses. Pero lo primero que descubrí era que describía una especie de partículas con una estructura interna que vibraba, que mostraba un comportamiento que no se limitaba al de una partícula puntual. Deduje que se trataba de una cuerda, un hilo elástico, como una goma cortada por la mitad. Y esta goma no solo se estiraba y contraía, sino que ondeaba. Y, oh sorpresa, coincidía exactamente con esta fórmula. Estaba convencido de que en aquel momento yo era el único en el mundo que lo sabía. Susskind redactó un artículo en el que introducía el revolucionario concepto de las cuerdas. Pero antes de que se publicara, debía someterlo a la revisión de un grupo de expertos. Estaba convencido de que dirían, Susskind es el nuevo Einstein, o puede que incluso el nuevo Newton. Pero la respuesta fue, este artículo no es demasiado bueno, será mejor no publicarlo. Me quedé sin habla, estaba hundido, deprimido, aquello me entristeció. Me puso muy nervioso. El resultado fue que me marché a casa a emborracharme. Susskind ahogaba sus penas acerca del rechazo de su descabellado concepto.
Y todo indicaba que la teoría de cuerdas había muerto. La ciencia consideraba que todas las partículas eran puntos y no cuerdas. Durante décadas, los físicos habían observado el comportamiento de las partículas microscópicas haciéndolas chocar a velocidades muy elevadas e investigando las colisiones. Aquellos regueros de partículas permitieron descubrir que la naturaleza es mucho más rica de lo que pensaban. Todos los meses se descubría una partícula nueva. El mesón Rho, la omega, la partícula B, la B1, la B2, la Phi. Se utilizaban más letras de las que existen en la mayoría de los alfabetos. Se produjo una explosión demográfica de partículas. En aquella época se veía a los estudiantes de física correr por los pasillos diciendo que habían descubierto otra partícula que se adaptaba a la teoría. Era apasionante. Y entre la vorágine de nuevas partículas, los científicos descubrieron los componentes básicos de la materia. Elaboraron un asombroso y extraño pronóstico: que las fuerzas de la naturaleza se podrán llegar a explicar mediante las partículas. Supone un concepto bastante peculiar, pero es como un juego en el que yo y yo somos dos partículas de materia. Y la pelota que nos lanzamos es una partícula. Se llama partícula mensajera. Por ejemplo, en el caso del magnetismo, la partícula electromagnética, esta pelota, sería un fotón. Cuantas más partículas mensajeras o fotones intercambiemos entre nosotros, mayor será la atracción magnética. Y la ciencia predijo que la causa de la fuerza que sentimos es ese intercambio de partículas mensajeras. Los experimentos confirmaron estas predicciones con el descubrimiento de las partículas mensajeras del electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Al tratar con estas partículas de reciente descubrimiento, los científicos se acercaban al sueño de Einstein de unificar las fuerzas. Los físicos que estudiaban las partículas razonaron que si rebobináramos la película cósmica hasta los momentos previos al Big Bang, hace unos 14.000 millones de años, cuando la temperatura del universo era billones de grados superior, el electromagnetismo y la fuerza débil serían imperceptibles. Igual que el hielo se derrite dentro de un vaso de agua bajo el sol, los experimentos demuestran que al acercarnos a las condiciones extremadamente calurosas del Big Bang, la fuerza débil y la electromagnética se funden para unir una sola fuerza llamada electrodébil. Y los físicos consideran que si se rebobina aún más la película, la fuerza electrodébil se uniría a la fuerte en una gran superfuerza. Aunque esto aún no ha sido demostrado, la mecánica cuántica ha podido explicar cómo operan tres de las fuerzas a nivel subatómico. Y de repente dimos con una teoría plausible para la física de las partículas más elementales, que nos permite describir todas las relaciones entre la débil, la fuerte y la electromagnética de un mismo modo. Tenía sentido y estaba documentado. Todo convergía hacia un concepto muy simple de las partículas y fuerzas conocidas. Un concepto que pasó a conocerse como modelo estándar. Creo que el nombre se lo puse yo. Professor Sheldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg. Los inventores del modelo estándar, tanto del nombre como de la teoría, fueron aclamados por la comunidad científica y recibieron el premio Nobel. Pero detrás de todas estas ceremonias había una omisión muy evidente. A pesar de que el modelo estándar explicara tres de las fuerzas que rigen el mundo de lo minúsculo, no
no incluía la fuerza más familiar de todas: la gravedad. El modelo estándar eclipsó a la teoría de cuerdas, la cual quedó marginada dentro de la física. La mayoría de los compañeros de profesión perdieron el interés por completo en la teoría de cuerdas. Decían, muy bien, resulta muy elegante, pero no tiene nada que ver con la naturaleza. La profesión no se lo toma muy en serio, pero los pioneros de la teoría de cuerdas están convencidos de que hay una parte de realidad y siguen investigando este concepto. Pero cuanto más se adentraban en su teoría, más problemas encontraban. La teoría de cuerdas causaba numerosos problemas en sus inicios. El primero era que hablaba de una partícula que sabemos que no es tangible. Es lo que llamamos taquions, partículas que viajan a mayor velocidad que la luz. Se descubrió que esta teoría requiere 10 dimensiones, y eso ya es preocupante, ya que resulta evidente que eso implica más de las que conocemos. Había una partícula sin masa que no se alcanzaba a ver en los experimentos. Estas teorías parecían carecer de sentido. Le pareció una locura a todo el mundo. La teoría de cuerdas no lograba avanzar. Se llevaban las manos a la cabeza y decían, no puede ser cierto. En 1973 apenas quedaban unos pocos físicos jóvenes que seguían luchando con las oscuras ecuaciones de la teoría de cuerdas. Uno de ellos era John Sparks, quien trataba de resolver algunos de sus numerosos problemas, como el de la misteriosa partícula sin masa descrita por la teoría, pero jamás vista en la naturaleza, además de otras anomalías o incongruencias matemáticas. Dedicamos mucho tiempo a darle vueltas a la teoría. Hicimos lo posible por reducirlo a 4 dimensiones o por eliminar esas partículas sin masa y los taquions. Pero siempre quedaba mal y resultaba poco convincente. Sparks pasó 4 años tratando de domar las rebeldes ecuaciones de la teoría de cuerdas. Las modificó y ajustó en busca de todo tipo de combinaciones. Pero nada funcionaba. Cuando estaba a punto de abandonar la teoría de cuerdas, se le encendió una bombilla. Quizás aquellas ecuaciones describieron la gravedad, pero eso significaba que debían reconsiderar el tamaño de aquellos hilos de energía. Hasta ese momento no habíamos pensado en la gravedad, pero en cuanto se nos ocurrió que podíamos estar tratando con una teoría de la gravedad, tuvimos que cambiar nuestro concepto del tamaño de las cuerdas. Al suponer que las cuerdas eran billones de veces más pequeñas que un átomo, uno de los defectos de la teoría pasó a convertirse en una virtud. Aquella partícula misteriosa que John Sparks trataba de quitarse de encima parecía ser el gravitón, la codiciada partícula que supuestamente transmitía la gravedad en el nivel cuántico. La teoría de cuerdas había encontrado la pieza del rompecabezas que le faltaba al modelo estándar. Sparks envió su innovadora teoría acerca del funcionamiento de la gravedad en los niveles subatómicos para que se publicara. Nos parecía evidente que era correcta, pero no hubo ningún tipo de reacción por parte de la comunidad. Una vez más, las palabras de la teoría de cuerdas llegaron a oídos sordos. Pero Sparks no se iba a rendir. Había divisado el santo grial. Si las cuerdas describían la gravedad en el terreno cuántico, tenían que ser la llave para la unificación de teorías. Le acompañaba en aquella misión uno de los pocos científicos dispuestos a arriesgar su carrera por las cuerdas: Michael Green. En cierto modo creo que estábamos convencidos de que la teoría de cuerdas era correcta. Y no nos importaba demasiado que la gente lo viera en aquel momento, acabarían por verlo.
Pero como respuesta a la seguridad de Green, él y Schwarz deberían enfrentarse al hecho de que a principios de los 80, la teoría de cuerdas tenía lagunas muy importantes en cuanto a las matemáticas, llamadas anomalías. Y una anomalía es justo lo que parece, algo extraño o que se encuentra fuera de lugar que no debería estar ahí. Este tipo de anomalía es simplemente peculiar. Pero las anomalías matemáticas pueden suponer una maldición para una teoría de la física. Son un poco complicadas, de modo que aquí tiene un simple ejemplo. Digamos que disponemos de una teoría en la que dos ecuaciones describen una propiedad física de nuestro universo. Si resuelvo esta ecuación de aquí y me da que x es igual a 1 y esta otra me dice que x es igual a 2, sé que me enfrento a una anomalía porque x solo debería tener un valor. A no ser que logre revisar ambas ecuaciones para que me den la misma solución, mi teoría sería inútil. A principios de los 80, la teoría de cuerdas estaba plagada de anomalías matemáticas de este tipo, pero con unas ecuaciones mucho más complejas. El futuro de la teoría dependía de eliminar las incongruencias de aquellas ecuaciones. Tras enfrentarse a aquellas anomalías durante 5 años, lograron culminar su trabajo en una madrugada del verano de 1984. Casi todo el mundo creía que estas teorías eran erróneas debido a las anomalías. No sé muy bien por qué, pero yo estaba convencido de que se equivocaban. Sentía que la teoría de cuerdas era correcta, de modo que no podía tener anomalías, así que decidimos que teníamos que calcular todo aquello. Aunque parezca asombroso, lo redujeron todo a un solo cálculo. A un lado de la pizarra tenían 496. Y si en el otro lado lograban dar con la misma cifra, demostrarían que la teoría de cuerdas estaba libre de anomalías. Recuerdo un momento en el que John Schwarz y yo estábamos hablando frente a la pizarra, tratando de encajar aquellas cifras. El resultado debía ser exacto. Recuerdo bromear con John. Se oían rayos y truenos, una gran tormenta en las montañas de Aspen. Dije algo como, debemos estar muy cerca porque los dioses tratan de evitar que completemos los cálculos. Y de hecho, todo encajaba. La concordancia de las cifras indicaba que la teoría estaba libre de anomalías y disponía de las bases matemáticas para englobar las 4 fuerzas. Dedujimos que las cuerdas, además de describir la gravedad, podrían explicar el resto de fuerzas. Se trataba de una posible unificación. Vimos la posibilidad de alcanzar el sueño que Einstein había expresado en sus últimos años: unificar todas las fuerzas en un marco más profundo. Estábamos orgullosos. Se trataba de un momento extraordinario, porque ninguna otra teoría había logrado hacerlo. Ya era como si repitiéramos el mismo cuento. Cada vez que lográbamos algo creía que le apasionaría a todo el mundo, pero no era así. A esas alturas ya no me esperaba una reacción exagerada. Pero esta vez, la reacción fue fastuosa. En tan solo un año, el número de defensores de la teoría pasó de tan solo unos pocos a cientos. Hasta aquel momento, la charla más larga que había dado sobre este tema fue de 5 minutos en alguna conferencia sin importancia. De repente me invitaban de todo el mundo para dar conferencias y charlas. La teoría quedó bautizada como teoría de todo. En el otoño de 1984, llegué a la Universidad de Oxford para estudiar física. Unas semanas más tarde, vi un cartel que anunciaba una conferencia de Michael Green. No sabía quién era, pero tampoco conocía a nadie. El título era algo así como La teoría de todo. ¿Cómo iba a resistirme? Esta nueva y elegante versión de la teoría de cuerdas parecía describir todos los componentes básicos de la naturaleza. He aquí cómo. Dentro de cada grano de arena hay miles de millones de átomos. Cada átomo está formado por elementos más pequeños,
electrones en órbita en torno a un núcleo formado por protones y neutrones. Y estos constan de partículas más diminutas llamadas quarks. Pero la teoría de cuerdas indica que aquí no termina todo. Afirma que estas partículas que lo forman todo en el universo constan de unos ingredientes aún más pequeños. Pequeños hilos de energía vibrantes que parecen cuerdas. Cada una de estas cuerdas es sorprendentemente pequeña. De hecho, si agrandáramos un átomo hasta el tamaño del sistema solar, una cuerda sería como un árbol. Este es el concepto clave. Del mismo modo que las diferentes vibraciones en las cuerdas de un violonchelo crean lo que percibimos como notas musicales, nuestras cuerdas vibran de distintas maneras y dotan a las partículas de sus propiedades únicas, como la masa y la carga. Por ejemplo, la única diferencia entre nuestras partículas y las que transmiten la gravedad y el resto de fuerzas es el modo en el que vibran estas cuerdas. Al estar formado por una incalculable cantidad de estas cuerdas vibratorias, el universo podría describirse como una gran sinfonía cósmica. Y esta elegante teoría resuelve el conflicto entre nuestra inestable e impredecible imagen del espacio a escala subatómica y el concepto de tranquilidad del espacio a gran escala. Se trata de la inestabilidad de la mecánica cuántica contra la suavidad de la teoría general de la relatividad de Einstein. Resulta muy difícil unificarlas, hacerlas coincidir. Lo que hace la teoría de cuerdas es calmar los altibajos de la mecánica cuántica. Los allana al tomar el concepto clásico de partícula puntual y estirarlo para formar una cuerda. De modo que la agitación sigue presente, pero con la tranquilidad suficiente para que la teoría cuántica y la relatividad general puedan fundirse en este tipo de marco. Supone un triunfo para las matemáticas. Con apenas unos hilos vibrantes, los defensores de la teoría de cuerdas aseguran haber alcanzado el sueño de Einstein de unificar todas las fuerzas y toda la materia. Pero esta radical y nueva teoría tiene un punto débil. Ningún experimento puede comprobar lo que ocurre a estas escalas. No podemos observar nada acerca de partículas tan diminutas ni de energías tan fuertes. Es decir, no hay forma de demostrar ni análisis posible que asegure. Miren, están equivocados. La teoría es segura, siempre lo será. ¿Es eso una teoría de la física o un pensamiento filosófico? Dígame. Los críticos de la teoría aseguran que se aleja de cualquier prueba experimental. Y está claro que, visto así, no se trata de una rama de la física. Solo puedo responder que ya se demostrará que están equivocados. Lo que hace que la teoría de cuerdas sea más difícil todavía de demostrar es que, para cuadrar sus complejas ecuaciones, requieren algo que parece extraído de la ciencia ficción: más dimensiones espaciales. Durante siglos hemos pensado que solo existe aquello que vemos. Esta dimensión, esta otra y otra más. 3 dimensiones para el espacio y una más para el tiempo. Aquellos que han defendido la existencia de otras dimensiones han sido tildados de locos. Se les ha tratado como lunáticos. Pues la teoría de cuerdas lo pronostica. Para que les tomaran en serio, los defensores de esta teoría debían demostrar cómo era posible que este peculiar pronóstico fuera cierto. Y aseguran que la extravagante idea de las dimensiones adicionales puede ser más acertada de lo que pensamos. Trataré de explicarme mejor. Voy a visitar a uno de los primeros en pensar en este peculiar concepto. He quedado con él a las 4 de la tarde en su apartamento de la esquina de la Quinta Avenida y la 93, en el segundo piso. Para acudir a mi cita, necesito 4 datos:
uno por cada dimensión. Una calle, una avenida y un piso, y otro más para el tiempo, la cuarta dimensión. Podemos verlo como las 4 dimensiones habituales: izquierda y derecha, adelante y atrás, arriba y abajo, y la hora. Pero el extraño concepto de las dimensiones paralelas se remonta casi a un siglo. Parece imposible dudar que vivimos en un universo de 3 dimensiones espaciales. En 1919, Theodor Kaluza, un matemático alemán apenas conocido, tuvo el valor de negar lo evidente. Sugirió que quizá nuestro universo tenga otra dimensión que por algún motivo no alcanzamos a ver. Look, he says here, I like your idea. So why does he delay? Kaluza envió su concepto de la dimensión adicional a Albert Einstein. En un principio, este pareció interesarse, pero más adelante se mostró reacio y tardó 2 años en publicar el artículo de Kaluza. Al final, el informe se editó, cuando Einstein cambió de parecer acerca de las dimensiones paralelas. Veamos su concepto. En 1916, Einstein demostró que la gravedad no es más que surcos y arrugas en las 4 dimensiones de espacio y tiempo. 3 años más tarde, Kaluza propuso que el electromagnetismo podría ser también un surco. Pero para que aquello fuera cierto, Kaluza necesitaba un lugar en el que se originaran esas arrugas. De modo que propuso la dimensión oculta del espacio. Pero si Kaluza estaba en lo correcto, ¿dónde se hallaba esa dimensión adicional? ¿Y cómo podría ser? ¿Hay algún modo de llegar a imaginarla? Al investigar el trabajo de Kaluza, el físico sueco Oskar Klein sugirió una respuesta muy peculiar. Observen los cables que sostienen ese semáforo. Desde aquí no llegamos a apreciar que sean gruesos. Parecen líneas que tan solo disponen de una dimensión. Pero tratemos de investigar estos cables desde más cerca, desde el punto de vista de una hormiga. Pasaríamos a apreciar una segunda dimensión que envuelve el cable. La hormiga puede desplazarse hacia adelante y hacia atrás, pero también en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario. Es decir, habría 2 variantes de las dimensiones. Pueden ser largas extensas o también diminutas y circulares, como si envolvieran a las primeras. Kaluza y Klein osaron sugerir que el tejido de nuestro universo podría ser como la superficie del cable. Tendrían tanto las grandes dimensiones, las 3 que conocemos, como las pequeñas y envolventes. Son tan diminutas, miles de millones de veces más pequeñas que un átomo, que no las vemos. De modo que nuestro concepto de que vivimos en un universo con 3 dimensiones espaciales puede no ser del todo correcto. Puede que vivamos en un universo con más dimensiones de las que alcanzamos a ver. ¿Y cómo serían estas dimensiones paralelas? Kaluza y Klein sugirieron que si nos redujéramos a un tamaño billones de veces menor, encontraríamos una diminuta dimensión envolviendo cada punto del espacio. Y del mismo modo que una hormiga puede recorrer la dimensión circular, en teoría, una hormiga billones de veces menor podría explorar esta pequeña y retorcida dimensión circular. El concepto de unas dimensiones adicionales que existen a nuestro alrededor es la base de la teoría de cuerdas. De hecho, los cálculos que la apoyan requieren no una, sino 6 dimensiones más, retorcidas y enrolladas de una manera compleja que podría resultar en algo parecido a esto. Si la teoría de cuerdas es correcta, deberíamos admitir que hay más dimensiones, y me resulta absolutamente fascinante.
Si aceptamos la teoría tal y como está en estos momentos, la conclusión es que las dimensiones adicionales existen, formarían parte de la naturaleza. Al hablar de dimensiones adicionales, nos referimos exactamente a eso. Dimensiones adicionales en el espacio que son iguales a las que vemos a nuestro alrededor. Y lo único que las diferencia entre ellas es la forma. Pero, ¿cómo pueden estas retorcidas y peculiares dimensiones paralelas afectar a nuestra vida diaria? Según la teoría de cuerdas, la forma es esencial. Debido a su forma, una trompa puede reproducir decenas de notas diferentes. Al presionar las llaves, cambiamos de tono debido a la variación del espacio por el que resuena el aire. Y creemos que las retorcidas dimensiones espaciales de la teoría de cuerdas funcionan por el estilo. Si pudiéramos introducirnos en una de estas estructuras de 6 dimensiones de las que habla la teoría de cuerdas, veríamos cómo las dimensiones adicionales se trenzan y envuelven unas a otras, de manera que influyen en las vibraciones de las cuerdas, aquellos ingredientes fundamentales del universo. Y esta podría ser la clave para resolver uno de los misterios más profundos de la naturaleza. Nuestro universo es una especie de máquina ajustada a la perfección. La ciencia afirma que hay unas 20 cifras. 20 constantes fundamentales de la naturaleza que confieren al universo las características que vemos hoy en día. Se trata de cifras que indican la masa de los electrones, o las fuerzas de la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte y la débil. Mientras los mandos de nuestra máquina estén ajustados a los valores exactos de cada una de las 20 cifras, obtendremos el universo que conocemos y amamos. Pero si variamos las cantidades retocando los ajustes, aunque solo sea un poco, las consecuencias serán dramáticas. Por ejemplo, si aumentara la fuerza electromagnética, los átomos se repelerían con mayor energía. Y las fuerzas nucleares que hacen que las estrellas brillen se agotarían. Las estrellas, incluido el Sol, se extinguirían haciendo desaparecer a nuestro universo. ¿Qué es lo que ajusta las cifras de estas 20 constantes con tanta precisión? La respuesta podría estar en la dimensión adicional de la teoría de cuerdas. Es decir, las diminutas y retorcidas estructuras de 6 dimensiones mencionadas hacen que una cuerda vibre de un modo para producir lo que apreciamos como un fotón, y que otra cuerda vibre de otro modo para crear un electrón. Según la teoría de cuerdas, estas diminutas estructuras podrían determinar la forma de todas las constantes de la naturaleza, manteniendo afinada la sinfonía cósmica. A mediados de los 80 la teoría de cuerdas parecía imparable. Pero entre bastidores se venía abajo. Con el tiempo, sus defensores fueron tan eficientes que no elaboraron una, sino 5 versiones de la teoría de cuerdas. Cada una se basaba en las cuerdas y en las dimensiones adicionales, pero las 5 variantes no estaban afinadas. Había quien aseguraba que las cuerdas eran hilos abiertos. Otros afirmaban que eran bucles cerrados.
Incluso había dos versiones que requerían la existencia de 26 dimensiones. Las 5 versiones parecían igual de válidas. Pero, ¿cuál describía nuestro universo? Resultaba embarazoso para los defensores de la teoría, porque por un lado pretendíamos decir que podría desembocar en la descripción definitiva del universo, pero por otro lado debíamos decir, vienen 5 sabores, 5 variantes. Pero si hay un universo, tendría que haber una única teoría y no 5. Una de las perspectivas de los detractores de la teoría de cuerdas es, tienen 5 teorías, ya no es única. Resultaba una situación bastante peculiar, porque buscábamos un modo de definir la naturaleza, y no 5. Si hay 5, puede que haya gente capaz de encontrar 20, o quizá la cifra sea incalculable, y volveríamos a vernos buscando teorías aleatorias acerca del mundo. Puede que una de estas 5 teorías describa nuestro universo, pero ¿cuál? ¿Y por qué? ¿Para qué sirven las demás? Obtener 5 teorías supone un progreso importante, pero plantea una duda evidente. Si una de esas teorías describe nuestro universo, ¿quién vive en esos otros 4 mundos? Parecía que la teoría de cuerdas perdía fuerzas de nuevo. La frustración ante la ausencia de progresos llevó a muchos científicos a abandonar el campo. ¿Podrá la teoría de cuerdas convertirse en una teoría de todo? ¿O acaso desembocará en la teoría para nada?